Ramiro desapareció. Entendí que el Cóndor no era solo una operación militar. Era una máquina hecha para borrar la memoria, para hacer desaparecer no solo cuerpos, sino también las pruebas de su existencia. Y sin embargo, ahí estaba yo. Siempre pensé que la verdad era un camino que se buscaba con luz, hasta que descubrí que hay verdades que solo pueden encontrarse en la oscuridad. Era 1978 cuando recibí la primera carta. No tenía remitente, solo una hoja mecanografiada con nombres, fechas y una frase que me heló la sangre. Ellos no murieron. Los hicieron desaparecer. En aquel entonces yo trabajaba como periodista en Buenos Aires. Sabía de detenciones, de censura, de periodistas que dejaban de aparecer, pero aún creía, ingenuamente, que todo tenía un límite. No sabía que esos límites habían desaparecido años atrás, cuando el miedo se volvió política. Comencé a investigar, primero en silencio, luego con más riesgo. Los nombres de la lista coincidían con personas de Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina. Al principio pensé que era una coincidencia. Después entendí que no lo era. Un contacto en el extranjero me habló de algo llamado Operación Cóndor, un plan secreto, creado por los gobiernos militares del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. El objetivo: eliminar a cualquier persona sospechosa de ser enemigo del orden. El método: desaparición, tortura y ejecución. No eran rumores, eran documentos, fechas, vuelos, informes firmados por hombres de traje que hablaban de vidas humanas como si fueran mercancía. Recuerdo la primera vez que escuché la palabra traslado. En los papeles significaba que alguien iba a ser movido a otro país. En la realidad, significaba que esa persona no volvería a ser vista con vida. Una noche, en un bar del centro, me reuní con un exoficial uruguayo. Tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Me dijo que había participado en una red de inteligencia que capturaba exiliados políticos, los secuestraban en Buenos Aires, los trasladaban a Montevideo o Asunción, y allí los interrogaban hasta que firmaban su propia sentencia. Cuando le pregunté por qué me lo contaba, me miró fijo y respondió: «Porque ya no puedo dormir, y porque si vos lo contás, capaz alguien recuerda que esos nombres alguna vez existieron». A la semana siguiente, ese hombre apareció muerto. El parte oficial dijo suicidio, pero yo sabía que lo habían silenciado. Seguí tirando del hilo. Cada nombre me llevaba a otro país, a otro desaparecido, a otra historia igual de triste y absurda. Una red tan grande y perfecta que daba miedo pensar cuántos ojos la vigilaban desde arriba. Descubrí que las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, habían firmado acuerdos secretos para intercambiar información, prisioneros y métodos. Si un militante escapaba de Santiago, lo atrapaban en Buenos Aires. Si alguien huía de Montevideo, lo esperaban en Asunción. No existía frontera que detuviera al miedo. Una noche, un amigo chileno me habló de Orlando Letelier, exministro del gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en 1976 por una bomba colocada en su coche. El mensaje era claro: ni en la capital del mundo estaban a salvo. Todo esto lo escribía con una máquina vieja en un departamento sin luz. No podía confiar en nadie. La paranoia se volvió compañera. Empecé a cambiar de ruta cada día, a no dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cada llamada podía ser escuchada, cada paso seguido, hasta que una madrugada golpearon la puerta. 3 hombres no se identificaron. Uno de ellos llevaba una carpeta bajo el brazo. «Sabemos lo que estás escribiendo», me dijo. «Y te lo vamos a decir una vez. Deja el tema». No respondí. Solo los miré mientras se iban. Al cerrar la puerta, supe que mi tiempo se estaba acabando. Pero también supe que si callaba, ellos ganaban otra vez. Decidí huir. Conseguí ayuda de una organización de derechos humanos en Europa. Me dieron pasaje, dinero y un nombre de contacto en Asunción. Alguien que tenía copias de documentos originales.
El corazón me latía como un tambor. Sabía que si me atrapaban, iba a terminar en uno de esos centros clandestinos que tanto había escrito. Llegué a Paraguay en enero de 1979. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. La ciudad respiraba bajo el peso del régimen de Stroessner. Los retratos del dictador colgaban en cada edificio. Los hombres con gafas oscuras observaban en cada esquina. El contacto me esperaba en una vieja imprenta. Se llamaba Ramiro. Me mostró cajas llenas de archivos sellados con sellos oficiales. Dentro había listas con nombres, fotos, itinerarios de vuelos, incluso copias de telegramas entre embajadas. Cada papel era una pieza de la verdad. Una verdad tan grande que dolía sostenerla. Entre esos documentos había uno que nunca olvidaré. Vuelo Cóndor 23, Buenos Aires, Montevideo, Asunción. 12 detenidos. Estado no reportado. Estado no reportado. Esa frase lo decía todo. Era el lenguaje burocrático del infierno. Ramiro me pidió que lo publicara si lograba salir con vida. Yo prometí hacerlo. Esa misma noche la imprenta fue incendiada. Ramiro desapareció. Entendí que el Cóndor no era solo una operación militar. Era una máquina hecha para borrar la memoria. Para hacer desaparecer no solo cuerpos, sino también las pruebas de su existencia. Y sin embargo, ahí estaba yo, con una copia de esos documentos escondida en el forro de mi chaqueta. Sabía que si lograba cruzar la frontera, el mundo tendría que escuchar. Pero el Cóndor volaba alto, y tenía ojos en todas partes. Salí de Asunción al amanecer, con los documentos pegados al pecho bajo la camisa. El aire olía a humedad y a miedo. Sabía que si lograban detenerme en la frontera, no llegaría vivo al otro lado. Había escuchado demasiadas historias sobre los traslados que empezaban con un control de rutina y terminaban con un nombre borrado de todos los registros. El camino a Encarnación era largo. Cada kilómetro parecía un suspiro más cerca del infierno. En la radio del ómnibus, una voz hablaba de la lucha contra el comunismo, de mantener el orden y la paz. Yo apretaba los dientes. Sabía lo que esa paz costaba. Miles de cuerpos enterrados en silencio. Cuando llegamos a la frontera con Argentina, el corazón me latía tan fuerte que temí que los guardias pudieran oírlo. Uno de ellos revisó mi pasaporte, lo sostuvo más de la cuenta, me miró fijo. El sudor me corría por la espalda. Entonces, otro soldado gritó algo desde el fondo, y el guardia me devolvió el documento sin mirar. Siga. Crucé el puente como si pisara fuego. Recién cuando estuve del otro lado supe que había sobrevivido al primer milagro. En Posadas, me esperaban contactos de una organización de derechos humanos. Eran jóvenes, idealistas, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Les entregué una parte de los documentos. Ellos los microfilmaron y los enviaron en secreto a Europa. El resto debía llevarlo yo mismo a Buenos Aires, para entregarlo a un periodista extranjero que estaba preparando un informe para la prensa internacional. Pero el Cóndor no dormía. 2 días después, un amigo me avisó que hombres habían estado preguntando por mí en la terminal. Sabían mi nombre. Sabían que tenía algo. Y sabían que debía callarme. Dormí poco. Comí menos. Cambié de hoteles, de rutas, de ropa. Vivía como un fantasma. A veces, al mirar mi reflejo en el vidrio del colectivo, apenas me reconocía. Pensaba en todos los que habían desaparecido antes que yo, en sus familias, en los silencios que quedaban colgando en las casas vacías. Llegué a Buenos Aires una noche de lluvia. La ciudad seguía igual. Los autos patrullando, los diarios con titulares vacíos, la gente caminando rápido para no mirar. Nos encontramos en un café de la avenida Corrientes. El periodista extranjero se llamaba Thomas, un hombre alto, de barba rubia y mirada cansada. Venía de Washington. Cuando le di los documentos, no dijo nada por un largo rato. Solo pasó las hojas una a una, como si tocara la piel de un muerto. Esto, murmuró, esto es más grande de lo que imaginábamos. Me pidió que me quedara escondido unos días.
Prometió que esos archivos cruzarían el océano y saldrían a la luz, que el mundo sabría lo que el cóndor había hecho. Pero la luz no llega tan rápido cuando el poder tiene sombra. Esa misma noche, el café fue allanado. Thomas logró escapar por la puerta trasera, pero a mí me detuvieron. No supe cuánto tiempo pasó después. Los días se disolvían entre golpes, gritos y oscuridad. Me interrogaron sin descanso. Querían saber quién me había dado los papeles, con quién me reunía, a quién enviaba la información. Yo no respondí. No porque fuera valiente, sino porque sabía que cada palabra podía matar a alguien más. En algún momento perdí la noción del tiempo. Solo recuerdo la humedad del suelo, el olor a hierro y la sensación de que todo estaba terminado. Hasta que una noche, alguien abrió la celda. Una voz me susurró: «Te sacamos de acá. No hables». Era un grupo de curas vinculados a organizaciones humanitarias. Habían logrado infiltrar una lista de detenidos y encontrar mi nombre. Me sacaron en una ambulancia, disfrazado de paciente. No entendí cómo lo lograron. Solo recuerdo que la noche afuera olía a libertad y a sangre. Días después crucé a Uruguay en un barco pesquero, luego a Brasil, y finalmente a Francia, donde organizaciones de exiliados me ayudaron a obtener asilo político. Allí, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin miedo. Un mes más tarde, Thomas publicó el informe. El mundo se enteró de la Operación Cóndor, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos, las listas negras. El silencio se rompió. Aunque no hubo justicia inmediata, las voces comenzaron a salir de las sombras. Yo no volví a Sudamérica durante años, pero cada vez que escuchaba una noticia sobre un desaparecido encontrado, un juicio reabierto o una madre sosteniendo la foto de su hijo, sentía que algo de todo aquel horror había servido. El cóndor había querido borrar la memoria, pero no pudo, porque hay algo que los dictadores nunca entienden. La memoria no muere cuando la esconden, sino cuando se deja de contar. Hoy, muchos años después, todavía guardo una copia de aquellos documentos. Las hojas están amarillentas, el papel quebradizo, pero cada nombre sigue ahí, firme, como un eco que se niega a desaparecer. A veces me pregunto si hice bien, si valió la pena perder amigos, país y años de mi vida, por una verdad que el mundo ya parecía haber olvidado. Pero luego pienso en ellos, los que no tuvieron voz, los que se los tragó la tierra sin rastro, y sé que sí, porque contar lo que pasó no es solo recordar, es resistir, y mientras quede alguien dispuesto a decir la verdad, el cóndor nunca volverá a volar. Si quieres escuchar más historias escalofriantes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Gracias por acompañarnos en Relatos Nocturnos, donde la noche guarda los secretos más oscuros.